tienes demasiada libertad, pues le estás pegando a la igualdad. Si tienes demasiada desigualdad, pues le estás pegando a la libertad. Pero si tienes demasiada seguridad, les pegas a las otras dos. Tú tienes entonces que generar las condiciones de un equilibrio dinámico en el cual incorporaríamos desde luego el tema de la seguridad, digamos, nacional en este balance complejo, y es clave, ¿no?, para la comprensión de los fenómenos. Pero además tendríamos que incluir la variable de la cultura de la seguridad nacional. Pero la variable de la cultura de la seguridad nacional nos va a llevar a otro ámbito, a otro espacio, que es el de la cuestión nacional. Los países plantean formulan sus cuestiones nacionales, ¿no? Tuvimos un régimen posrevolucionario, por ejemplo. Se habla de una cuarta transformación que habla de momentos fundamentales, digamos, de la construcción nacional en México, por ejemplo. Y conforme avanzamos, pues vamos comprendiendo nuestra seguridad nacional, pero también vamos estableciendo situaciones que no se acaban de resolver, ¿no? Ahora mismo tenemos, por ejemplo, que acaba de ocurrir hace días, ¿no?, en el contexto de la guerra de Ucrania, tenemos que el ejército republicano irlandés se está reorganizando y ya mataron al primer policía en febrero. El asunto es tan grave porque es el 25 aniversario del establecimiento de unos acuerdos de paz con los que se sellaba un conflicto que inició a finales de los 60, ¿se acuerdan? Yo hago mucha referencia a la película de Kenneth Branagh, ¿no?, Belfast, ¿sí? Cómo surgió el conflicto y cómo se desarrolló, cómo se agravó y cómo finalmente se encontró una solución. Y a pesar de la solución hallada, abrir la asamblea del norte de Irlanda tomó todavía 7 años. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Yo no sé qué tenga que ver, pero el presidente Biden se pasó 4 días entre Belfast y Dublín. ¿Por qué? Porque a la corona británica se le ocurrió tender, o más bien endurecer, la frontera entre Ulster y la República de Irlanda. ¿Por qué? Pues porque la República de Irlanda forma parte de la Unión Europea. El Brexit ahorita es la piedra en el zapato de la Unión Europea en su frente occidental. En este momento las fronteras de Europa también se dirimen en el Ulster. Y ustedes me dirán, ¿sí?, si 4 días el presidente Biden en las 2 Irlandas no lo ejemplifica. Eso es lo que nos habla del tema de la cuestión nacional y cómo la seguridad nacional y cómo los temas de las fronteras, ya se señaló la línea fronteriza entre las Irlandas, y Finlandia está tendiendo la suya frente a Rusia, no vaya a ser. Entonces tenemos problemas de fronteras cada vez más duras, flujos migratorios de una crueldad impresionante, ¿no? Y claro, y entre tanto estamos analizando la problemática de la seguridad y cómo todos estos fenómenos gravitan en este contexto. Entonces, sí, hay una preocupación muy grande, y hay otra también que me parece que se planteó muy bien cuando usted comentaba que la investigación científica policial, que es la llamada a enriquecer y transformar el sistema penal acusatorio. No es usted el primero al que se lo oigo. En septiembre, en la reunión de Gavi, en la reunión del grupo académico de doctrina e inteligencia que tiene a su cargo el CEFA a través de la Escuela Militar de Inteligencia, el doctor Tantuk de la Facultad de Derecho de la Anáhuac dijo lo mismo. Sin un avance crítico, científico de la policía, ¿no?, de la investigación policial, el sistema penal acusatorio se va a marchitar sin remedio. Y para eso, ¿qué se necesita? Se necesita balancear el trabajo de los servicios periciales con la investigación académica. ¿Por qué? Porque las formaciones de los criminólogos, pero sobre todo los criminalistas y los científicos policiales se quedan incompletas, ¿no? O como decía un profesor que yo tuve en la Facultad de Ciencias Políticas hace un rato, le preguntaban a algunos compañeros, oye, ¿por qué no se pone usted a leer un libro en inglés? Porque ustedes están acostumbrados a leer traducciones malas de libros viejos. Y aquí es donde engarza la revista académica. Perdón, voy a hacer una referencia rapidísima, en un libro que se llama La cultura de los bienes públicos, de los problemas públicos. Joseph Goldfield nos habla precisamente del papel de la revista académica.
buen artículo en una buena revista académica no aparece en la revista Playboy ni en una colección de relatos breves, tampoco en un estudio sobre los alumnos de primer año. Está ubicado en un medio que habilita la pretensión de que el artículo sea tomado como provisto de autoridad y prestigio, no como una ficción o un escrito producto de la imaginación. Es una producción que se dedica a la investigación y no al arte, y que incluye material sobre nuevas investigaciones en áreas específicas o críticas, ¿no?, para el tema de la seguridad, ¿no?, y que, por lo que nos quiere decir que el científico o el aspirante a científico tiene que encontrar el campo apropiado, o como dijo el doctor Alejandro Carlos, el escenario propicio. Pero además usted dijo algo que es fundamental: ¿y cómo voy a escribir? ¿Es esto un virus o un monstruo?, ¿no? El papel de la metáfora. Ya, bueno, no los amigos de Pixar ya se tomaron el atrevimiento de decir cómo puede ser el storytelling de Pixar aplicado al artículo científico. Se cierra el círculo de cómo entonces la producción de una revista como esta nos hace sentido a la producción académica, a la integración de la teoría y la práctica, ¿sí?, y por tanto a la generación de competencias, de las competencias avanzadas y complejas que se requieren para el buen desarrollo del quehacer policial en el marco de una investigación científica que debe acudir en auxilio para hacer reverdecer el sistema penal acusatorio. Sería mi comentario. Gracias. Doctor Porras. Muy buenas tardes. Muy interesantes las disertaciones acerca de la temática y pues nuevamente felicidades por esta coordinación científica que realmente acota mucho precisamente un beneficio de la colectividad deseosa de conocer esa parte, y eso nos lleva a un planteamiento en este caso intrigante. Dice, bueno, tenemos un marco jurídico normativo internacional, tenemos en este caso las referencias de competencias técnico-científicas, pero a mí me gustaría andar en esta parte de esas dudas. ¿Cuál sería el perfil, por ejemplo, psicológico, criminológico de los integrantes, de las personas que están obviamente en esa parte de esa procuración de justicia? Las llamadas habilidades blandas. De hecho, el libro de Orellana y Arco, que nos habla precisamente del perfil policial mexicano, en donde habla de un cúmulo de habilidades que debe de tener y cómo se ha ido evolucionando precisamente en esas etapas, aún llegar en este caso en esas competencias para evitar que sean corrompidos por el crimen organizado, pero sobre todo esas habilidades que deben de tener ante esas situaciones de estar ante la investigación de crímenes tan drásticos que encontramos, decapitados, descuartizados, hasta dónde pueden influenciar obviamente en esas habilidades de sensibilidad a una cuestión de humanización y que requieren obviamente un periodo de descanso. Vemos, por ejemplo, en la etapa de cuando se da la investigación del asesino X, en este caso, la importancia que le dijeron de la perfilación criminal y que el investigador, en base a la escuela de Estados Unidos del FBI, que se le daba un periodo de descanso para que no quedara contaminado precisamente de ello, y hasta dónde nosotros, precisamente en esas áreas de una sobresaturación de trabajo, llegan precisamente a cargar demasiado a esos miembros de la Guardia Nacional con un sinnúmero de situaciones y que realmente que se les dé apoyo de terapia para descontaminar esa situación, hasta dónde se tienen planteadas esas habilidades y que sean resilientes y que obviamente tengan esas situaciones que cuando sean llamados precisamente a una cuestión de un juicio, argumentando obviamente lo que llevaron a cabo en la investigación, cómo lo van a poder expresar, cómo lo van a poder hablar. Realmente tenemos ese perfil psicológico, criminológico del servidor público y hasta cuáles son las trincheras que tenemos para defenderlos, pero también qué tan vulnerables están ante la problemática del crimen que tenemos. Como bien indica, hay diferentes competencias, chilenos, peruanos, colombianos, pero ¿qué sucede con el perfil del mexicano? Esa es mi duda. Sí, muy bien. Un gusto, doctor Porras, que está aquí presente. Gracias. Precisamente voy a hablar de un tema, digamos, doméstico de aquí de nuestra fiscalía. Con la migración de una procuración a un modelo de fiscalía,
atendiendo incluso a la Convención de Procuración de Justicia ya por el 2008, si no me falla la memoria, y que esta propuesta se materializa hasta el 2014 en el Plan Rector de Profesión del 17, en donde habla del perfil profesional que debe de cumplir o que se debe de cumplir al querer ingresar a un cuerpo de seguridad. Y atendiendo a ese Plan Rector de Profesión del 17, la primera fiscalía que le da cumplimiento en horas de formación a este perfil de policía de investigación fue la Fiscalía de Guanajuato. Hasta donde tengo conocimiento, la única fiscalía que cumplió a cabalidad con el plan de formación inicial para policía de investigación. Con un modelo de transición de Procuraduría a Fiscalía, con la promulgación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde ya nos habla de los perfiles profesionales que se deben de integrar ya a la investigación. En el artículo 47, si no me falla la memoria, muy en específico habla de los perfiles que se deben de formar, digamos. Y en esa propuesta hablan incluso de perfiles policiales. Hablan de un perfil investigador, de un perfil científico y de uno de investigación o operativo, digamos, ¿no? Y la realidad también es que este plan rector atiende a las exigencias de los instrumentos internacionales de derechos humanos. 4 instrumentos que sientan el precedente para la investigación científica de los delitos en México, que como es el caso el primero que tuvimos, digamos, fue el de por aquí los tengo, los 4 instrumentos, digamos, que es el de Manfredo Velázquez contra el Estado de Honduras en el 88, que siente el presidente para los casos de desaparición forzada. Luego tenemos el de MC contra Bulgaria, en donde habla de la responsabilidad del Estado para investigar agresiones sexuales, casos de violación. Y luego tenemos la masacre de La Rochela contra el Estado de Colombia, y que habla, y su relevancia radica en la controversia sobre el valor del contexto para encuadrar y explicar la masacre en cuestión. Y uno en muy particular que me llama mucho la atención es el caso González y otras, conocido como Campo Algodonero, en donde se sienta el precedente para la investigación de la privación de mujeres y se acuña el término feminicidio, ¿sí? Estos instrumentos internacionales hablan incluso del perfil que debe de cumplir el servidor público que se dedica a la investigación del delito. Y para darle respuesta a esto, en este momento, hasta donde yo tengo conocimiento, se está creando los puestos profesionales o los perfiles profesionales que deberán de cubrir los servidores públicos. Y en específico lo que me ha tocado revisar y en la parte que me ha tocado colaborar, y eso es bien importante lo que usted refiere digamos, de las cualidades ya no solo físicas que debe de reunir un policía para desempeñar la función. Yo tengo 26 años de servicio en áreas de seguridad, en policía, y en aquellos años, a mediados de los 90, cuando a mí me tocó insertarme a un cuerpo de seguridad, ¿cuál era el proceso de selección? Que corrías 3 a 5 kilómetros en cierta cantidad de tiempo, que tuvieras la fortaleza física para realizar 20, 30 abdominales, 40, 60 lagartijas, no sé cuántos saltos, y era una cuestión más física, hablando o entendiendo, me regreso a la metáfora, de entender al fenómeno del crimen como una bestia. ¿Qué se estaba formando? ¿Qué se pretendía formar en ese momento? Pues jóvenes, en ese tiempo, que incluso pedían edades muy específicas, a modo de que contuvieran a la bestia, permítame la expresión, ¿no? Al fenómeno de la criminalidad. Y en los últimos convocatorias de ingreso, y que me ha tocado participar, y en ese sentido sí aplaudo a los nuevos perfiles que se pretenden. En la última convocatoria de ingreso a Policía de Investigación hicimos un examen de selección, de conocimientos. Y conocimientos no versaban sobre un tema en derechos, una cuestión de las ciencias duras, sino que cuando diseñamos el examen de selección para el perfil de policías, lo que requeríamos principalmente era agilidad mental, capacidad de análisis, de síntesis, y sobre todo mucho la parte de la cuestión de la personalidad del individuo, ¿no? Las entrevistas de selección que se realizaron, cuando se nos pasa a nosotros el formato que tenemos que considerar o la forma que se tiene que considerar la entrevista, sí se puso énfasis
o se resuelve el énfasis en buscar ciertas cualidades, no tanto físicas, sino intelectuales, que pudieran abonar o apoyar a los jóvenes para que pudieran desempeñar la función policial. Como usted lo refiere, y yo siempre lo digo cuando inicio una clase, digamos, de formación inicial, inicio agradeciendo a todos aquellos jóvenes que deciden sumarse a las filas de la policía. No es un trabajo sencillo. Yo les digo a ellos que ellos sí se van a enfrentar a los verdaderos monstruos de la sociedad, porque el monstruo no es como lo refieren los cómics. El monstruo es padre, es un abuelo, es un hermano, es un tío, es un esposo, es una madre, es un hijo. Esos son los verdaderos monstruos de la sociedad. Y el estar constantemente expuesto a este tipo de casos, a este tipo de situaciones, definitivamente va en detrimento de la estabilidad emocional del elemento. Y aún así, con todos estos filtros, la realidad también es que hay casos conocidos de chavos que bajo su perfil, ahorita en este momento están en un centro de reclusión penitenciaria, por haber errado su función y haber tergiversado la función policial. Y han recaído en conductas tipificadas, ¿sí? O sea, y esa es la pregunta también. Me remito al comentario del maestro Illich. Pues se tiene que sumar la academia, se tiene que sumar, como decía el doctor Alejandro, ya no debe ser un trabajo solo de las fiscalías. La academia, las instituciones universitarias, los institutos de investigación se tienen que sumar precisamente a la elaboración de ese perfil profesional que debe tener el servidor público para desempeñar la función policial. Y atendido también al texto que leo en la revista del maestro Illich, el colectivo policial en este momento es un colectivo desconocido para la sociedad. La sociedad no conoce a su policía, no sabe qué es lo que está pasando dentro del grupo. Las características endogrupales de la policía no se conocen. Hay elementos que en realidad desempeñan su función con el mejor ánimo de brindar un buen servicio a la sociedad. Y definitivamente todavía se nos filtran elementos que vienen con otros intereses. Y un problema que yo observo ahorita en la policía es un problema de identidad, de esa doctrina que debe de permear los cuerpos de seguridad. Algo en mis inicios de mi trayectoria laboral, comentaba con el doctor Alejandro, también pertenecí al ejército mexicano, y algo que a mí me permeó, siempre lo digo, si me brillan mis huesos, si vieran mi esqueleto, es color verde olivo. Sí, es mi estructura, es mi base. ¿Por qué? Porque muy poco tiempo yo me apropié de una doctrina, de un sentido de pertenencia, de una mística de servicio. Y algo que yo observo en la policía es un área de oportunidad que debemos abonar y debemos trabajar en ello, que exista verdaderamente una doctrina policial. Porque un error y un área de oportunidad que se tiene en la formación de los policías es que la policía no es un verbo. La palabra policía no implica un verbo, no es una acción, y es un error de tipo categorial. ¿Cómo enseñarle a alguien algo que no es un verbo? Se enseña la acción, se enseña la función. Policía de investigación, yo te voy a enseñar a investigar, modelos de investigación, método, técnica, eso sí te lo puedo compartir, pero ¿cómo le enseñamos a un joven a ser policía? ¿Cómo? Predicando con el ejemplo, con la doctrina. El joven tiene que ver un modelo en el cual él quiera seguir, y aquí sí me remito a la tradición y a la mística de las Fuerzas Armadas. Cuando uno va ascendiendo en la escala jerárquica de las Fuerzas Armadas, uno aspira a ser el mejor en el grado inmediato. Cuando uno alcanza, voy a decirlo así, la perfección en el grado, aspira al grado superior. Y hasta que alcance la perfección del grado superior, debo yo aspirar al siguiente. Y se va alcanzando la perfección no como persona, sino como militar. Y la policía, un problema que tenemos también, que yo me atrevo a decirlo, es un problema de identidad. No tenemos una escuela de mando. El mando se interpreta. Uno asciende y uno es mando a partir de mi interpretación personal. Yo voy a ser mando como yo creo que tengo que ser mando. Y por eso podemos decir que hay mandos buenos y mandos malos, porque no tenemos una doctrina. ¿A quién emulo? ¿Qué ejemplo sigo? ¿Como quién quiero ser? Cuando no tengo una imagen, una figura a quién seguir. Se debe de trabajar todavía en el perfil policial, y aquí se debe de sumar la academia, se debe de sumar la ciencia, y no puede ser ya una labor, digamos, que se aborde de una forma unilateral. Debe de ser multidisciplinaria, interdisciplinaria, para que en realidad, hablando también otra vez de ese asesor jurídico operacional que se tiene que sumar a esta función, y también de analista estratégico en la función policial. Yo creo que la tarea es complicada, ya observamos el problema, pero hay todavía mucho que hacer
para darle respuesta a esta pregunta. Muchas gracias.